Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista estilo podcast de los coautores de Adiós Ansiedad en 21 días. Hoy tengo el placer de estar con la licenciada Herminia Arias. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Adel, buenos días. Buenos días para ti, buenas tardes para mí, que estoy del otro lado del Atlántico. Sí, estamos un poquito lejos, pero gracias a Dios con la tecnología igual podemos reunirnos de esta manera. Exacto. Lejos a distancia, pero cerquita de corazón. Sí, y bueno, Herminia, si puedes contarnos un poquito de quién tú eres, a qué te dedicas. Bueno, primero quiero agradecerte la invitación y tener como el privilegio y la oportunidad de compartir este rato juntos, ¿no? Bueno, yo soy psicoterapeuta hace ya unos cuantos años y ejerzo como psicoterapeuta y coach, sobre todo en el trabajo de investigación interno de cada quien, de autoconocimiento, y navegar como por el ramaje que cada uno tenemos en contexto de creencias y de historias de vida. Entonces navegamos por ahí, vemos cuáles son las más funcionales que tenemos y las que podemos programar o reprogramar. Y bueno, me dedico a hacerlo en forma individual, ya te digo, desde hace muchos años, y también en forma grupal, a través de cursos y talleres y entrenamientos. Ok, qué bueno, qué bueno. Y entre estos recursos, perdón, disculpa, entre estos recursos Tranquilo. que tienes, como la TSC y la PNL, creo que puedes explicar un poco el valor que tienen para una persona en ayudarse con sus creencias autolimitantes. Sí, bueno, la terapia cognitiva conductual a mí me parece que es una de las más poderosas como para investigar dentro de la persona y la aproximación que tiene a los diferentes criterios, ¿ok? Ujú. De vida. Y generalmente cuando las personas buscan a pedir, se aproximan a pedir apoyo, es porque algún área que están identificando en su vida no está funcionando como les gustaría. Generalmente eso está sustentado, ya te digo, sobre el ramaje de pensamientos que estamos teniendo frente a algo. Y la PNL también trabaja muy bien con la comunicación, o sea, la autocomunicación, porque la comunicación comienza por casa, para luego poder tener una comunicación más eficiente en el afuera. Y tiene técnicas muy, muy poderosas de transformación. Las dos son dos modelos de terapia que permiten obtener resultados bastante ágiles, bastante sustanciales y rápidos, por decirlo de alguna forma, entre otros modelos que existan para trabajarse el ser humano. Esas dos son bastante poderosas, por eso las uso, creo en ellas. ¿Y tú las has Creo en ellas y sus usado, resultados. tú las has usado en ti mismo? Tipo, ¿alguna vez te ha pasado algo que alguna creencia tuya, como que, sabes, tú mismo la has sentido que te está como, no te está llevando bien, no es lo que tú quieres, y has tenido que aplicar tus propias técnicas para poder cambiarlo? Sí, claro, muchísimas veces, porque también recuérdate que las personas que nos decantamos para irnos a trabajar con el ser humano, Ujú. con la salud mental y emocional, somos personas que hemos hecho también nuestro trabajo interior, nuestro trabajo personal. Y hemos hecho, no se refiere a que, bueno, una vez que tú te trabajaste, hiciste terapia, hiciste tu trabajo, o sea, tu crecimiento paulatino, van a dejar de ocurrir eventos en tu vida que tengas que volver a retomar. A veces apoyo externo y muchas veces sí, usar yo mis propias técnicas. Yo creo que yo soy mi principal cliente. Y bueno, eso es muy bueno. O sea, ¿cómo era? Predica lo que aplicas. Exactamente, la coherencia. Está Ujú. bien. Y yo sé que en una parte de tu capítulo del libro, en el capítulo 7 del libro, del que trata de sobre aplicando terapias cognitivo-conductuales y bueno, y el PNL para la ansiedad, am, hay un momento en el que tú hablas de que la mente no solo siente, sino que también miente. Em, ¿Qué fue lo primero que te hizo darte cuenta de esto? O sea, ¿cómo tú llegaste a este punto en el que identificaste que la mente te puede mentir? Bueno, tal vez lo podemos colocar antecediendo. La mente muchas veces miente, diciéndolo en forma menos divertida como lo estás planteando,
y cómo miente, o sea, es decir, cómo es capaz de crear o de recrear creencias instaladas. Entonces, como hace eso, es capaz de hacer eso intelectualmente, pasa inmediatamente a los sentimientos, a las emociones. Porque primero, si quisiéramos poner un primero, porque eso después hace como un círculo que da la vueltita, ¿no? Primero pensamos, sentimos y actuamos y así. Ok, Entonces ya después, claro, no sería fácil separarlo, pero más o menos así. El contenido de nuestros pensamientos va a llevarnos a sentir y a creer que eso, a través del sentimiento, que eso que está diciendo es verdad, y no necesariamente es verdad, o es nuestra verdad en ese momento, porque es que más que saber si el pensamiento es verdadero o falso, ¿verdad? Es el resultado que nos está dando. ¿Cuándo generalmente buscamos cambiar pensamientos o creencias? De acuerdo a los resultados. Mi lindo, con todo el permiso te voy a decir voy a pagar esto. Había pagado uno de ellos y, ajá, pero te escucho, te escucho. sí, no, no hay problema. Sí, para Em, que estar más cómodo. ¿Tú has Ujú. tratado con personas que sufren de ansiedad? Ajá. Sí. Y entre esas personas que sufren de ansiedad, ¿cuál es, que tú has visto, pues, el pensamiento recurrente más tóxico que se puede repetir en una persona que sufre ansiedad, entre tus diferentes personas? Sí, bueno, los pensamientos de ansiedad, la base de los pensamientos de ansiedad consiste en que son pensamientos negativos, anticipatorios, se inventan esas películas, ¿ok? El cerebro se inventa esas películas de cosas que van a pasar, las más catastróficas, las más irresolvibles, por decirlo de alguna forma, y entonces son individuales, pero generalmente están puestas sobre un yo no puedo. ¿Ok? Ese yo no puedo, luego se diversifica para cada persona en particular y lo que esté siendo el disparador en ese momento. Pero yo no puedo, ¿por qué? Porque mira, los pensamientos catastróficos, esos que Ujú, anticipan cosas o resultados negativos o imposibilidades, estos yo no puedo, están fundados sobre o experiencias pasadas, que si ya ocurrieron, no está, o experiencias futuras de cosas que nunca van a suceder, pero se viven en un presente al punto que alteran toda nuestra bioquímica en ese momento que lo está experimentando la persona. una cosa bastante interesante como el mismo, como el ser humano, pues, en general, le cuesta tanto ser positivo para algunas cosas, así como pensar en el futuro. Es complicado, pues, no es lo común, lo prediseñado. Supongo que puede tener que ver con el instinto de supervivencia o cosas así que tenemos desde lo que fuimos programados, pero casi que como tú dices, pues hay veces que pensar un pensamiento negativo sin pruebas es mucho más fácil que tratar de esperar algo positivo. Tienes como que estar muy seguro y hacer tu propio como procedimiento para realmente creerte algo positivo. Sí, mira, ahí habría varios puntos a tocar. Uno, sí, efectivamente, los trastornos de ansiedad, es decir, el pensamiento anticipatorio, pertenece a un espacio de nuestro cerebro, a una habilidad de nuestro cerebro y de nosotros como ser humano básico de sobrevivencia. O sea, nos acompaña desde la época de las cavernas. De hecho, fue uno de los que nos permitió llegar a donde estamos. Lo que ocurre es que en esas épocas los peligros eran realmente, o sea, inminente. Si tú no tenías un olfato, un oído que fuera tan hiperestimulado y que te alertara tan fácilmente, sencillamente entraba el oso Sino a la cueva y te el día que comía. no Ah, sobrepensara, te agarraba algo mientras dormía. exacto. Y estuvieras hiperalerta. Lo que ocurre es que ya todos esos peligros se desvanecieron hace siglos. Y ahorita interpretamos otros de manera de sobrevivencia que alteran todos nuestros sentidos y nuestro sistema como si eso estuviera allí. Claro, porque Eso es los ajá, peligros de ahora, que son más, digamos, bueno, obviamente hay problemas físicos, pero no son tan encima de uno físicamente como eran antes en esos tiempos, que era cuestión de vida o muerte, digamos, porque ahora son más problemas emocionales, mentales que tiene cada uno que pasa con su vida, cada uno tiene lo suyo, pero que el cuerpo no tiene otra manera de interpretarlo que con sus mismas químicas, como está estructurado en el cerebro,
para sobrevivir o pelear, a menos Y que tú son lo cambies. Claro, porque eso es justamente son de condiciones psicológicas, ¿ok? A lo mejor ahorita las cosas que nos angustian, nos preocupan o nos parecen que nos atentan son de índole psicológico, es de competencia, de rivalidad, esas rivalidades que se ven en las redes, por ejemplo, personas mostrando una vida de una forma u otra. Entonces, el que lo ve, el que lo interpreta, cómo lo vive, se compara, no se compara. O sea, los peligros, el peligro de no tener éxito, el peligro de la finanza, o sea, los peligros que leemos ahorita son más que todo de índole psicológico. Y un punto que quiero retomar de la pregunta en el inicio es que tú me dices, ¿por qué nos enfocamos y nos centramos tanto en lo negativo, en lo que falta? Y es que nuestro modelo de educación, de cultura, ha sido así, ¿ok? eh, Tenemos la tendencia como cultura a educar a través del no. No puedes, no, no toques eso, no agarres, ¿ok? Enfocarse en el no. Y Ok. eso al final refuerza lo negativo, ¿ok? Desde que vamos aprendiendo y creciendo. Es algo Esa es muy, muy inconsciente del populo general, pues. Exacto, es de nuestra cultura y no es bueno ni malo, sencillamente una tendencia y somos como una cascada, ¿ok? Así fueron educados o formados tus bisabuelos, ellos a tus abuelos, ellos a tus papás, o sea, es la cultura y es el sistema, porque no es nada más la familia, es la escuela, muchas veces las iglesias y muchas veces la sociedad. Entonces, aparte que hemos sido la cultura del no, aparte de eso, otra característica que subrayaba era que cuando nosotros hacíamos algo correcto, acertado, es decir, nuestras tareas, eso no se reforzaba generalmente, eso era lo esperado. Ahora, cuando algo nos faltaba, errábamos, esto no lo hacíamos bien según las evaluaciones, entonces eso era subrayado. Entonces, tenemos la tendencia a ir a lo que falta, a temer el regaño, la sanción, porque a cualquier cosa además lo podemos llamar equivocación, no lo llamamos proceso de aprendizaje. Claro. Muchas veces en nuestro inconsciente lo llamamos error, equivocación, y resulta que no, es proceso, pero no necesariamente lo tenemos consciente. Sí, claro, supongo que la sociedad está estructurada desde, como tú dices, como desde tiempos que fueron escalones y subiendo y subiendo y subiendo y se quedó así como base en enfocarnos mucho en las cosas en una vista de negatividad, no en el sentido de que negativo de que sea malo, sino enfocados en el no, como tú dices, que es más importante el recalcar cuando te equivocas que recalcar cuando lo haces bien. No se hace esto Exacto. porque esto es lo que importa, no lo hagas. Entonces es más importante que tú no hagas esto a que tú sí hagas esto. ¿Y en dónde pones? Eso no quiere decir que vas a dejar de leer. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona le dan un diagnóstico de una enfermedad bastante intensa, sustancial. Entonces, tú no vas a cambiar, o sea, poner allí una afirmación como no quiero tener X, tal enfermedad, tendrías que modificarlo, ¿verdad? Estructuralmente por quiero ser sano o estar sano en este o este órgano. Sí, Sin eso sí es algo que nosotros hablamos aquí también, que es muy importante hablar de esas cosas en positivo, pero que uno no se da cuenta de lo simple que Ya. o sea, decir las cosas en negativo, que es totalmente lo opuesto, porque tu cerebro lo que oye es que estás hablando de esa enfermedad, no, no oye el no, por así decirlo. Exactamente. Muy bien, el cerebro no está entrenado para procesar el no. Yo te digo a ti ahorita, no pienses en color verde. ¿Y qué hiciste? Empezó el color verde. En Bien. color verde. Y Porque luego entonces lo el tendrías que cerebro lo que invalidar hace es que él entiende el contexto de la oración, no, no entiende si es positivo o negativo. y activa todos los sentidos en ello. Exacto. ¿Ok? Ujú. Y bueno, ¿cómo tú dirías que se puede detectar y quizás lograr que esa persona te escuche? Porque hay veces que una persona que está entre este proceso se cierra su propia cabeza de alguien que vive, por así decirlo, secuestrado por su diálogo interno y no lo sabe. Sí. Bueno, aquí hay algo bien importante, mi lindo, para que una persona quiera navegar, profundizar en su diálogo interno, tiene que elegirlo. ¿Ok? Ahora, si tú me dijeras, vamos a entrar, vamos a ponernos en la postura de ya,
el ataque de pánico emergente, Ujú. ya está sucediendo. En ese momento, si tuvieras acceso a la persona, ponle tú, a lo mejor ni siquiera fuera un paciente, un cliente, tú, un amigo, en ese momento la invitación inmediata es a que se enfoque en su respiración, que identifique su respiración. Luego, si es la primera vez que está sufriendo un ataque de pánico, explicarle un poquito la teoría, el proceso. Un ataque de pánico no dura más de 10 minutos en su top, en su actividad. ¿Ok? Luego empieza a regularse el cuerpo nuevamente hasta bajar a los niveles bioquímicos necesarios como para entrar en calma. Y tú sabes que hay algo muy en característico de los ataques de pánico, que las personas, después que viven la experiencia y todo el malestar, porque imagínate tú, el cuerpo lo que hace es reaccionar, lo que decíamos antes, como si estuviéramos en época de las cavernas, se va a meter un oso a la cueva. Entonces, en ese momento, el cuerpo lo que hace es reaccionar y tienes que elegir, o huyes, o te defiendes, o te escondes. Entonces, cuando se está en ese proceso, el malestar es tan alto porque ¿qué hace el cuerpo sabiamente? Irriga toda la sangre a las extremidades, el corazón empieza a latir a lo que más puede, falta irrigación en tu cerebro y entonces empiezas como a sentir que estás como atontado, como que no vas a poder controlar tus pensamientos. Entonces, es aterrador para la persona. Una vez que la persona sale de toda esa experiencia, entonces, ¿qué pasa para la siguiente vez? Que a lo que teme es a los síntomas más que a lo que pudiera ocurrir. Entonces, hay que trabajar con la persona sobre esta parte intelectual. O sea, son síntomas nada más reactivos a una fantasía o una especulación que está haciendo tu mente allí y luego esos síntomas se desaparecen. Entonces, hay que desinhibir, o sea, hay que poner en exposición a la persona, porque el miedo luego es a volver a sufrir ataque de pánico y los síntomas que desencadenan. Ok, claro. Ya pasa de ser el miedo el verdadero problema, sino el problema se convierte en tenerle miedo a tener el miedo mismo, esa sensación de pánico, pues, de Exactamente, descontrol, exactamente. Y hay que trabajarlo por exposición. claro. Bueno, hablando un poquito de el PNL, em, ¿cómo funciona la reprogramación mental? O sea, porque yo tengo una idea, nosotros tenemos una idea, y bueno, obviamente, tipo, para las personas que leyeron el libro, esto, especialmente tu capítulo, también tienen una idea de lo que puede tratar. Pero, ¿cómo llega a funcionar eso? Bueno, eh, si lo queremos ver de una forma global, nosotros empezamos a ser programados, o sea, nuestra mente, nuestro sistema empieza a ser programado desde el minuto uno, cuando nacemos, ¿ok? Nosotros empezamos a estructurar todo un paradigma, porque nuestra cultura es paradigmática, o sea, depende en el país que naciste, con la religión que naciste, el modelo de familia que naciste, vas a hacer todo un ramaje de creencias, Claro, porque ¿ok? igual una Entonces, cosa que queda importante recalcar, que se me fue también, es que el cerebro es una máquina. Empezamos por ahí. Y así sí, como lo que máquinas, ocurre. todas las máquinas tienen sus cables. Simplemente el cerebro está armado con sus propios cables y sus propias conexiones desde que nosotros crecemos. Bueno, que no son como una máquina normal, es una máquina muy avanzada, pero que sí, pues está todo ramificado para ir creciendo en base a la información que tenemos en ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, si lo quieres ver como una máquina, y además una máquina inteligente, Ujú. es decir, que ella va a convertir muchísimas de sus funciones en automáticas para economizar energía, para no tener que estar pensando cada vez, otra vez, ¿cómo es que se hace esto? No. Entonces ella es absolutamente activa y autosuficiente en muchísimos aspectos. Entonces, ahí es donde se divide un pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente. Entonces, un gran número de nuestras creencias pasa a formar parte del pensamiento inconsciente. Claro, Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo reprogramamos? Si tomamos en cuenta que allí hay un sinfín de creencias programadas sobre nosotros mismos, las relaciones, nuestras vivencias, entonces, ¿cómo reprogramamos? Viajando, la programación neurolingüística tiene técnicas muy poderosas para viajar a nuestro contenido, ¿ok? Más inconsciente o más archivado en el pasado, encontrar cuáles son las creencias específicas y sobre qué se sustentan para reprogramar,
reprogramarlas con diferentes técnicas, es lo que te digo, existen varias técnicas y muy poderosas, reprogramar y al tú reprogramar creencias, al tú reprogramar estructura cognitiva, tú reprogramas emoción y reprogramas actitud, acción, conducta, comportamientos. Claro, ok, entiendo. Y en ese tema que yo leí, recuerdo que yo leí en tu sección, que hay muchas personas con ansiedad que están actuando en base a creencias que no les pertenecen. ¿Qué tú quieres decir con eso? Con que ellos tienen creencias que no les pertenecen. Bueno, un poco esto que te decía, nosotros empezamos a estructurar todo nuestro sistema de creencias desde que nacemos. O sea, desde que cuando yo nací me dijeron, ay, una niñita. Y vamos a suponer que les pareció bonita, ay, qué linda. O al revés, les pareció feita, ay, qué feita. Entonces, yo voy programando en mi inconsciente, soy niña, ¿ok? Y si para ser niña se actúa así, así, así. Soy bonita o soy fea. Te lo pongo con ejemplos muy simples porque así vas. Empiezas a crecer, y además crecemos en un gregario, en un colectivo, Claro, ¿ok? Crecemos con feedback y con reproducciones de, ya te digo, las instituciones, escuela, familia, sociedad, religión y en nuestra interrelación con hermanos, primos. Entonces vamos estructurando todo un sistema de creencias sobre nosotros. Okey, sobre nosotros y muchas de ellas dices tú: "Ay, se no me pertenecen". Bueno, a decir verdad, entonces no te pertenecería ninguna. Lo que pasa es que las vamos adquiriendo y unas después nos van a funcionar y otras necesariamente no. Y es importante, sí, saber, que cuando fuimos estableciendo todas esas creencias, todas esas interpretaciones, no hay nada malo, nada equivocado, Hoy en día, al crecer, lo que vamos buscando es cuán funcionales nos son o no, ok, ¿ok? Pero no vamos buscando defectos, ni críticas, ni víctimas, ni con nosotros mismos, ni con lo que fue nuestro entorno, ha sido nuestro entorno. Vamos identificando qué es más funcional y qué no, y cómo las vamos a ir sustituyendo y reprogramando. claro. Y entre esas, digamos, creencias que no te pertenecen, porque bueno, ahí como tú dices, realmente no es tanto que no te pertenecen, sino que simplemente están mezcladas entre tus percepciones que tú aceptas que son tuyas y las percepciones que tú aceptas como tuyas que ven los demás. Porque obviamente si alguien que tú no conoces en la calle te dice que, oye, tú sí eres feo, no sé qué, tú sabes, tú qué le vas a creer a esa persona, no sé, que se vaya a joder. Entonces, En teoría no. sí, en teoría Ajá. no, depende del individuo, es verdad. Pero, pero hay mucha gente que quizás no se ha percatado y no se ha dado el chance de considerar cómo se ven ellos mismos en vez de oír cómo los ven los demás. Porque hay gente que está más preocupada de cómo lo ven los demás a cómo se ven ellos mismos, que es una cosa muy importante. Ujú, Pero, y en eso específicamente, yo he escuchado a muchos amigos, o sea, yo en mi caso personal, no me puedo ni imaginar ujú. tú, que sabes, que practicas esto, que se la pasan diciendo frases como de excusa, por así decirlo, ¿sabes? Que tienen un problema, que quieren cambiar algo, pero no se detienen a hacerlo porque lo que dicen es, "Ve, así soy yo siempre he sido así, yo siempre he sido ansioso, es algo normal". O sea, como que lo normalizan, pues sienten que es un rasgo que los define, es algo que los pertenece y que los hace ellos, que es una parte de su identidad, por así decirlo. Eso, eso es un tema muy complicado, siento yo, como para poder separar esas dos cosas, si está tan metido así. Bueno, está vinculado directamente con la autoestima. Y la autoestima, si quieres, la podemos dividir como en autoconcepto, autoimagen, y efectivamente, a través de toda esta historia que fuimos creciendo, estructuramos o elaboramos o nos definimos como una identidad. Ahora, es importante saber que nosotros podemos reinventar nuestra identidad. No estoy hablando de personalidad, la personalidad se estructura con un porcentaje entre un 30 y un 40% de ADN. Y luego este otro 70 de todas nuestras vivencias a través de la vida y a través de las instituciones. Y nos vamos como identificando, ¿ok? Efectivamente, ponle tú que tu amigo se identificó con una identidad que está vinculada con autoestima, autoimagen y autoconcepto de
yo soy una persona simpática o yo soy una persona antipática. Entonces, luego va a salir a ejercer ese rol estructurado sobre esa creencia de cómo se identifica, que identifica de cómo es él frente a sí mismo y al entorno. Sí, porque si una A ver, persona todo se, eso se identifica es como rasgo movible. personal a ser muy conflictivo, esa persona, ya sabe, por lo menos en lo que me viene a la cabeza, no va a hacer un esfuerzo para cambiarlo, porque va a sentir que está cambiándose a sí mismo, por así decirlo. Entonces hay personas que O no que les no gusta eso. puede. Ah, o que no puede, simplemente que no puede. Dice, no, no, yo soy así, ¿sabes? Y eso Claro, es muy porque a lo mejor limitante. creció en un ámbito familiar, es lo que te digo, donde eran varios hermanos. Y él a lo mejor era como el más reactivo o el más rebelde o el más inconforme y a veces hasta el más inteligente para censurar las cosas. Sin embargo, empezó a recibir el rótulo de que fulanito se es peleón, fulanito se es inconforme. Entonces fue creciendo con esa identificación que además no fue puesta en ángulos positivos. Claro. Entonces, claro, como dices tú, luego va saliendo a la vida, a los diferentes roles de la adultez, trabajo, pareja, familia, a- en el rótulo de peleón o de conflictivo, eso que se creyó. Ajá. Entonces, ahora, necesariamente eso es en su interior, eso es su ser. No, no. Lo que pasa es que o sea, él tiene que estar abierto a darse cuenta que sí puede ser una versión más eficiente, más nutritiva de sí mismo y modificar su identidad. ¿Con qué está identificado? Sí, bueno, pero el primer paso para todo eso es identificarlo. Porque si tú no puedes identificar que Ujú. hay algo que cambiar, jamás vas a lograr cambiarlo. Efectivamente. Y querer, Adel, y querer. También, es muy Ujú. importante. Porque tú no puedes obligar a alguien a que quiera hacer el cambio por él. Exactamente. Ni nadie tiene una varita mágica. Por muy buen psicoterapeuta que seas, o muy buen trabajador de la mente humana, no puedes. Bueno, No puede, al revés, eso sería totalmente invasivo. Y además no es realmente factible. El primer paso de una persona a sanar, identificar, hacer despertar de conciencia, es querer y saber que hay algo que está por hacerse, para entonces luego abrirse a la labor de hacerse. bueno, puede que no tengamos una varita mágica para solucionar todos esos problemas, pero para la gente que sí está dispuesta a tomar ese primer paso y a querer ese cambio, existen herramientas y truquitos y cosas con las que hacen el camino más fácil. Eso sí, es Ujú, verdad. y hacen el camino transitable, o Sí. sea, transitable, porque hay personas que creen que no hay un camino y otras que no es transitable y sí es transitable. Es que hay gente que se Con siente sola. piedritas, con retos, con peñones, porque vas a encontrarte, sí, claro, es todo un trabajo de interior del Claro. ser, porque además nosotros estamos como quien dice en cuatro cuerpos, el físico, el mental, el emocional y el trascendental y espiritual, y en todos hay que hacer trabajo. Si tú tienes una alimentación sana, una actividad de ejercicio físico, un sueño reparable, vas a ir a otra calidad de pensamientos, a otra calidad y así. Y en cada cuerpo donde vayas haciendo tu trabajo personal y consciente, vas a estar generando transformación en ti y por ende repercutiendo en tu exterior. Se me fue. Mm. Te iba a decir, ¿qué herramientas tú podrías darle a una persona que esté sufriendo de alguna ansiedad o que quieran cambiar algo, mejorar alguna cosa en su vida, para aplicar hoy, desde ya? ¿Qué cosa tú podrías decirles? Los remitiría al libro, porque el libro agarra todos los aspectos de una forma muy integral. Esto te lo digo en serio y en broma. Sin embargo, si esa persona, vamos a suponer que llegue a escuchar nuestra entrevista, nuestro diálogo, y dijera, se abre a la posibilidad de que sí, bueno, los invitaría a revisar, preguntarse de cuál es la creencia, el pensamiento o el problema que está poniendo afuera por el que cree que tiene la ansiedad, ¿ok? Por lo que está experimentando la ansiedad. Entonces ahí los invitaría a que se hicieran la pregunta de qué otra forma yo podría ver o leer esto. ¿En qué otro ángulo, en qué otra postura me podría colocar para leerlo? Entonces, dependiendo de lo que se coloque, en donde se coloquen, van a obtener respuestas dentro de sí mismos y entonces efectivamente pueden
los remito al libro, porque el libro hace la aproximación a los trastornos de ansiedad de una forma muy, muy poderosa. O sea, puedes entrarle por un ángulo metafísico, por un ángulo psicológico, por un ángulo emocional. O sea, que sí sería por un ángulo médico cuando ya es una somatización a través de adaptógenos. O sea, es una entrada muy amplia. Entonces, si la persona que está sufriendo la ansiedad se pregunta, ¿realmente esta es la única forma de yo leer este elemento que me está detonando en ansiedad? Entonces, si la persona dice no, a lo mejor si yo aplico esto, entonces eso lo que le va a permitir es ver por qué ángulo ¿Y me puedes dar del encuentro consigo va a entrar. un ejemplo Disculpa. de eso en específico? O sea, ¿cómo podrías aplicar un ejemplo en vivo esto de ver desde otro ángulo ese asunto? Bueno, esto que te estoy diciendo se llama una técnica de reencuadre desde el punto de vista de programación neurolingüística. Existen muchas otras de psicogeografía, pero no, habría que acompañar a la persona. Pero efectivamente, en concreto, hagamos una técnica de reencuadre aquí. ¿Cuál es específicamente la situación o el problema que estoy creyendo que es eso, que es un problema? Ok, paso número ¿Y por uno, qué? identificar cuál fue el detonante específico para esta situación de hoy. Bueno, físico, sí, exacto. Físico porque ya llegó a la emoción, efectivamente, ya llegó a la ansiedad, ajá. Pero ese detonante que llegó a la emoción, a la ansiedad, tuvo lo antecedió a un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Ok, ¿Cómo me aproximé? Vamos a suponer que es una persona que perdió el trabajo. Vamos a poner algo concreto. ajá. Realmente tiene o sea, tiene una sensación de ansiedad y de angustia porque perdió el trabajo. Ok, entonces pérdida de trabajo. ¿Qué estás leyendo de eso? Bueno, que cómo voy a tener yo el ingreso mensual para pagar mi alquiler, las cosas concretas que está leyendo por las que está ansioso. Entonces, ok, ¿desde qué otro ángulo? ¿Qué otra interpretación le puedes dar a esto? Bueno, la verdad es que yo con ese trabajo no estaba tan contenta. El trabajo no me gustaba. Ajá. Entonces, bueno, es una oportunidad un poco más apremiante, pero es una oportunidad para yo abrirme a buscar otro trabajo. Bueno, esto realmente yo, sí, vamos a ponerle otra lectura. Bueno, otra lectura es que puedo aproximarme a hacer un modelo de negocio nuevo que tengo la idea y lo puedo. Sí me estoy explicando, o sea, Sí, sí, sí. O sea, es como ponerte a leer. empezar a practicar el ver la otra cara de la moneda, pues el vaso medio lleno, por así decirlo. El valor agregado o el lado luz de eso que tú estás leyendo en este momento como desde tanta oscuridad, es decir, como que es nada más, es oscuro, Sí, no hay es el nada, mismo vaso. nada, Tú, nada de oportunidad. tú tienes el vaso con la versión vacía que te produce ansiedad, pero también es una práctica que puedes hacer ver el lado medio lleno, que hay veces que mucha gente no lo ve. Exactamente. O el ángulo, por ejemplo, yo te muestro este libro por aquí. Si yo te digo, mira, este libro tiene en algún lado unas letras grandes de PNL, y me dice, no. Pues mira, yo lo volteo. Y el libro es el mismo. Entonces, desde donde nos pusimos a ver y a leer el libro, va a cambiar por completo. Y esto es lo que tiene, por ejemplo, la lectura muy ansiosa o muy aparatosa de algo que nos está ocurriendo. No quiere decir que no sea verdad. No quiere decir que además sea válido que estemos angustiados por eso. Ahora, ¿de qué otra forma yo puedo leer esto y en qué otra oportunidad, o sea, en qué oportunidad lo puedo convertir para irme a un cambio más óptimo y diferente? A veces son cosas que hasta nuestro inconsciente nos llevó a tomar acciones o decisiones porque había un cambio que hacer Ok. y no nos estábamos atreviendo de una forma más consciente. Claro. Bueno, una cosa que me gustaría recalcar es que si alguien está interesado en cuadrar alguna cita con Herminia, se puede hacer en la página web que vas a hacer aquí en pantalla. Está puesto, está conectado con el libro y ella hace coaching individual, person to person, como ella acaba de comentar, en la que puede, vamos a decir, profundizar un poquito en el caso de cada uno, porque cada uno es diferente. Ujú. Exacto. Sí, así que también me gustaría preguntarte,
si hay alguien que estuviera interesado en cuadrar una cita contigo, ¿qué te gustaría decir? ¿Qué me gustaría decirle? Sí, o sea, Eh, ¿qué puedes quizás ofrecerle sin hacer mucha promesa? Pues porque cada uno es diferente y al final depende de su compromiso con ellos mismos. que confíen en primer orden en sí mismos, o sea, si están sintiendo la necesidad, el llamado, la petición de estar con sí mismo y profundizar, sí, que se escuchen y se armen de valor, porque a veces parte, cuando empezamos a sanar, es cuando elegimos y nos armamos de valor, porque claro, navegar dentro de nosotros requiere toda una acción, una petición. Entonces, yo les diría, sí, escúchate a tu ritmo y a tu tiempo y bueno, y toca la puerta para estar abierto al apoyo. Perfecto. Entonces, la última pregunta para ir cerrando la entrevista. Muy buena, muy completa toda la información y me encanta tu punto de vista sobre lo que es la mentalidad de la gente que sí se puede sanar y es muy simple, pero siempre tienes que identificarlo. ¿Qué le dirías a alguien hoy que se siente atrapado en su mente, que se siente solo, como si no puede salir? Bien interesante, Lindo, porque es que eh, cuando alguien se siente atrapado en su mente, está identificado con su mente. Entonces, lo primero que le diría es, da 2 pasos para atrás y observa aquí la mente. Tú no eres tu mente, tú eres el dueño de tu mente. Entonces, la que atrapa o libera es la postura de la mente y tú estás aquí. Tú puedes darle órdenes a tu mente, tú puedes hacer el trabajo con tu mente para cambiarte de postura y de opción. Y por ende, para estar totalmente deslastrado de cualquier cadena por la que creías que estabas encerrado o preso de tu mente. Entonces, salte para atrás y recuérdate, soy el dueño de mi mente y además es es un elemento súper poderoso. O sea, nuestra mente es mágica. Nuestra mente está llena de poder, desde el punto de vista, hasta te voy a decir, como conectora entre un nivel de conciencia más alto y un nivel de conciencia medio y un nivel de conciencia más básico, como podría ser nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Eres el dueño y estás aquí. Bueno, Herminia, muchas gracias por tu respuesta y muchas gracias por tu tiempo. Lo que tú haces traspasa un poco lo que es la psicología, porque es como enseñar, darle el recurso a una persona de, como tú dijiste, pues, elegir qué parte de tu subconsciente, qué parte programada de tu subconsciente es la que te da valor y con cuál te quieres quedar, cuál aporta más a tu vida. Y eso cambia vidas, tiene mucho potencial. Y para las personas que están escuchando, em, cuestionen sus pensamientos limitantes. Repitan frases buenas, intenten hablarse en positivo, porque al principio puede ser complicado, porque es cambiar las cosas que uno está acostumbrado a hacer en su vida. Pues uno creció así y a veces es difícil cambiar eso. Pero aunque no lo crean, ese primer paso hace los siguientes mucho más fáciles. Y una vez que empiezas es más fácil cambiar los siguientes. Y recordándote que tú eres el dueño. Exacto. No dejes que te controles. Ujú. Pero bueno, ¿tienes alguna palabra de despedida que quieras decir? Sí, te quiero dar las gracias. En verdad fue muy, muy grato este compartir. Me parece que muy nutritivo esto entre los dos y para los que luego lo quieran escuchar. Y bueno, y que estoy muy contenta, muy feliz de formar parte de este equipo, Sí, yo también estoy feliz de decirle adiós a la ansiedad estoy en feliz 21 días y todas sus de que estés opciones. aquí y hayas decidido ayudar a la gente con este recurso tan valioso y con tu punto de vista tan experimentado. Pero bueno, Gracias, muchas gracias. gracias. Muy bien. Nos Que estés vemos. bien y nos vemos en la próxima. Dale. Gracias. Chao.